Bienvenidos un día más al Espacio en Armonía. Y como podéis escuchar y sentir, hay un contraste entre los sonidos que nos proporciona la naturaleza y los sonidos de la supuesta civilización que se oyen a lo lejos, porque por allí hay casas, gritos, ladridos de perros ansiosos, algo que por cierto es muy común aquí en España. No he visto ningún país donde los perros ladren tanto. Yo pienso que es porque los dueños están ansiosos, son víctimas y esclavos de sus pasiones, por así decirlo, y los perros las reflejan. Entonces no es por culpa de los perros. Los animales en general reflejan el mundo humano. Y si os dais cuenta ahora, cuando estamos ya cerca de la primavera, los colores parecen más vivos. Estas hojas que veis, las de los pinos, las de los robles, son de tipo perenne, por tanto no desaparecen en invierno, pero ahora como que tienen un matiz más intenso, hay una mayor exuberancia y por supuesto comienzan a florecer las pequeñas flores de la primavera. Si bien es cierto que la primavera últimamente está loca, porque según entramos en primavera vuelve otra vez el invierno y arruina las cosechas, es decir, los ciclos están desequilibrados. Los principios activo-receptivo, masculino-femenino, se han alterado y por eso estamos viviendo tantos conflictos. Por eso me gustaría hablar de una guerra que se está realizando contra lo masculino y lo femenino en general. Se está mezclando, se está alterando, se está confundiendo con otros principios que no tienen nada que ver. Y lo vemos claramente reflejado en el ataque que se hace hacia la mujer y el hombre. No solo la mujer, porque evidentemente ha habido mucho sometimiento a la mujer en la historia humana, pero no es porque el hombre sea malo o porque el hombre sea más fuerte y domine a la mujer. En realidad, lo que hay operando de base son unos principios que no están en unidad, en unicidad, mejor dicho, porque la unidad es lo uno y la unicidad es lo que resulta de armonizar los elementos, ¿no? En base a la vibración primordial, que es una. Ahí no hay polaridad, es uno. Uno es el maestro, decía Ishu. Entonces, nuestro verdadero maestro es lo que unifica. El espíritu de unificación, de transformación, de trascendencia. No el espíritu de conflicto, contrariedad. Puede haber opuestos reconciliados. Los contrarios se aniquilan mutuamente. Y eso es lo que se quiere hacer con el hombre y la mujer. Se quiere dividir para que la sociedad esté en conflicto y no haya un crecimiento, para que ciertos gobernantes puedan seguir gobernando. Por eso hay muchas ideologías, ya no solo de género, sino también de explotación del hombre a la mujer, cuando, como vamos a ver, lo que explota no es el hombre en sí, sino la emocionalidad descontrolada. Porque un tirano no es un hombre estrictamente hablando, es un esclavo de sus pasiones. O como diría Mr. Gurdjieff, es un hombre entre comillas, un hombre que no tiene conciencia y voluntad y que no es capaz de amar conscientemente, no es un hombre, ya sea de género masculino o femenino. Es esclavo de su emocionalidad. Entonces tenemos que comprender los principios que unificados nos dan la transformación, la vida, la sanación. Esto es muy importante, ya que hoy en día todos los conflictos tienen de base el enfrentamiento entre hombres y mujeres, entre razas, entre naciones, pueblos, y no es por culpa solo de la humanidad. Ha habido
entidades o principios caídos que no eran humanos y que perdieron su sensación de control y por tanto pasaron a dominar a otras especies, ¿no? Pero esos mismos seres, que en principio no eran humanos, pasaron a ser reciclados por la naturaleza. De ellos se habla en las mitologías antiguas, ¿no? Se les da incluso nombres rimbombantes como Azazel, la cabra que tenía que ser sacrificada. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo eso, que tiene mucho que ver con la caída de Adán y Eva, ¿no? Si os fijáis, últimamente surgen muchas ideologías que vienen a sostener cómo las sociedades patriarcales pues, son maléficas y que las sociedades matriarcales que son más armoniosas, ¿no? Que si gobernasen las mujeres, pues todo iría mejor. Y hay algunas personas que vienen a decir que incluso las mujeres tienen más talento que los hombres para hacer ciertas cosas, ¿no? Precisamente de esto hablaba con mi hermana el otro día, porque ella, claro, como mujer se siente herida por la explotación del hombre, que se ha visto a lo largo de toda la historia, y decía que los hombres se enfocan más en cosas concretas, mientras que las mujeres tienen una capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Y bueno, yo no niego que haya una capacidad mayor de enfoque en los hombres, porque la atención o el enfocarse en una meta es un elemento masculino, pero eso no quiere decir que un hombre no pueda tener atención plena, consciencia. La atención puede ser relajada e incluir varias cosas a la vez. Con lo de hacer muchas cosas a la vez hay que tener cuidado, porque eso que en el otro canal, Life en Armonía, sacó a relucir mi hermano de luz y también alumno, Frank, de Pensilvania, pues es un inconveniente, porque es el multitasking, ¿no? El hacer muchas cosas a la vez y nada en concreto, o dispersarse. Eso es un elemento femenino, ¿no? La dispersión, la falta de enfoque. No quiere decir que podamos realizar varias tareas a la vez, en armonía, como hacían, por ejemplo, algunas sociedades cazadoras-recolectoras, donde las mujeres pues, cuidaban a los enfermos, a los niños, les criaban, cuidaban a los ancianos, preparaban la comida, ayudaban a recolectar todos los alimentos, cocinaban las piezas de carne que les proporcionaban sus maridos, ¿no? Los cuales iban a cazar porque tenían más fuerza, más resistencia. Y evidentemente había una distribución de las tareas. Hoy en día es verdad, en eso le doy la razón a mi hermana, que en muchos países son las mujeres las que parecen tirar del carro, ¿no? En África, por ejemplo, pues la mujer está bastante explotada, porque los hombres no trabajan como deberían, son muy pasivos, muy holgazanes, y las mujeres, pues, aparte de que les dan hijos, que son muchos, porque hay familias que tienen hasta 10, como el marido de mi hermana, por ejemplo, tiene 9 hermanos, pues son sociedades donde los hombres tienden más a la pasividad y en muchos casos no solo no cazan, sino que se dan al alcohol, a la bebida. Evidentemente eso también se da en nuestra sociedad en ambos géneros, ¿no? Pero yo no pienso que eso sea un problema solo de hombres, sino que hay una ideología, un gobierno, un sistema de control que utiliza esas divisiones y esas explotaciones para enfrentar a hombres y a mujeres, para aprovecharse de la situación. Vamos a llamarlo sistema de dominación, donde se divide a hombres y a mujeres, a humano y naturaleza, para poder controlar mejor, ¿no? Divide y vencerás. Y esto no es casual, o sea, eso se hace con un cálculo deliberado, porque hay estrategas de la guerra, estrategas de la división y estrategas de recoger las migajas, aprovecharse de los otros, convertir a los seres en esclavos. Entonces, para convertir a alguien en esclavo,
necesitas confundirle, engañarle y hacerle creer que es una mujer débil o que es un hombre que no tiene fuerza para realizar sus verdaderos sueños, sus verdaderas visiones. Por eso hay que recuperar la verdadera masculinidad y feminidad. Y como ya hemos visto, la verdadera masculinidad va siempre de la mano de la verdadera feminidad. La verdadera feminidad es el cariño, la nutrición, el cuidado, la gestación, la compasión, la belleza. Todo eso no se puede dar si no hay un cultivo consciente con atención, rectitud, diligencia, disciplina, fuerza, valor. Todo eso son cualidades masculinas. El enfoque. Vale, los hombres tienden más a centrarse en tareas porque les gusta enfocarse. Si se dispersan, pierden su masculinidad, pierden su capacidad de atención. Por eso hay muchos hombres que no son hombres, son autómatas, son robots, hombres entre comillas. Y hay muchas mujeres que no pueden desarrollarse porque no desarrollan su feminidad, ya que pues, las han engañado, igual que a los hombres, ¿no? Entonces, no es cuestión de enfrentar a hombres o a mujeres o decir es que los hombres solo podéis hacer una cosa a la vez, lo cual no es cierto. O los hombres han sido siempre la fuente de guerra y de conflicto, eso tampoco es cierto. Porque, por ejemplo, si volvemos a las sociedades cazadoras-recolectoras, ahí había un aparente equilibrio entre hombres y mujeres, una repartición de tareas, pero se han encontrado restos de sacrificios humanos. Y esas sociedades duraron miles de años. Igual que las matriarcales, que vinieron después, sobre todo en el Neolítico. No es cierto que las sociedades matriarcales sean pacíficas. También había conflictos. Hay incluso películas, ¿no?, donde son las mujeres las que gobiernan y, qué casualidad, realizan sacrificios, muchas veces teñidos de un aire de superioridad y religiosidad. El año pasado me recomendaron una serie llamada La Rueda del Tiempo. Y bueno, la vi por curiosidad. Está en Amazon Prime. Mi hermana tiene una cuenta. Y bueno, de vez en cuando sí que he visto películas para ver por dónde van los tiros. Porque ahí te están contando lo que ocurre, ¿no? Y bueno, en La Rueda del Tiempo, que se basa en un libro, son unas mujeres las que gobiernan el mundo. Y ellas dicen que los hombres no fueron capaces de llevar al mundo a la armonía. Por tanto, tienen que ser las mujeres las que canalicen la fuerza universal. Y en la película tienen unos poderes especiales, pueden gestionar, por así decirlo, la fuerza de la naturaleza. Lanzan incluso rayos por las manos. Y ellas persiguen a los malvados. Algunos de ellos son hombres que, según ellas, pueden ser canales de lo que llaman el dragón renacido, una especie de mesías que tiene la capacidad de destruir el mundo o de salvarlo. Y lo curioso es que ellas utilizan tanta violencia como en el mundo de los hombres, ¿no? Incluso llegan a decir que solo son las mujeres las que pueden gestionar ese poder. Y no es verdad, porque tú no puedes gestionar la fuerza universal si no unes los principios masculino y femenino. Y en esa serie es el hombre el que sirve a la mujer, ¿no? Los hombres son guerreros protectores y también agentes de reproducción, ¿no? Incluso hay como mezclas, ¿no?, en esas sociedades que son reflejo de lo matriarcal, en cierto sentido. Hubo sociedades regidas por mujeres, por reinas, princesas, por diosas madre, que eran en realidad humanas, pero que realizaban pues ofrendas a la naturaleza, a la Pachamama, la cual, por cierto, no es tan cariñosa como algunos la pintan. La Pachamama te puede descuartizar si no sigues sus caminos, y aunque sigas sus caminos, tampoco te va a cuidar. Si una mujer se queda sola en la naturaleza y pare, pues como no tenga ayuda, se muere, y a la Pachamama no le importa, porque lo recicla, ¿no? La naturaleza recicla todo para armonizarlo, en cierto sentido,
o mejor dicho, robarle poder destructivo. De hecho, eso es lo que hacen ciertos arquitectos que están a caballo entre este mundo físico, dual, y el mundo primordial. Son como un sistema inmune. Y son esos precisamente los que cogieron a ciertos espíritus o residuos energéticos y los metieron en nuevos cuerpos, en nuevas vasijas, o les permitieron evolucionar en diferentes especies. Por eso se habla de que Adán fue hecho del polvo de Adama. Adama, que era una tierra anterior a esta tierra física, más energética, más astral, donde reinaron los famosos reyes de Edom que perdieron sus cuerpos, sus esposas, porque no gestionaron bien la energía. Se volvieron dominantes, no gestionaron bien el equilibrio de masculino y femenino. Y por eso esas energías se utilizaron para formar a ese Adán del jardín del Edén, que tampoco pudo gestionarlas, ¿no? Y aunque esos arquitectos le quitaron ese lado más malévolo, el Zohar dice que es Lilith, ¿no? Le quitaron a Lilith, pues siguió influenciando como un residuo energético, unos susurros que hicieron caer a la especie adámica. Y no porque fuese culpa de la mujer en términos de género, sino porque era un principio femenino que fue seducido por las pasiones, ¿no? Esto está explicando lo que ocurrió en esa época matriarcal y también la época de transición de lo matriarcal a las ciudades-estado. Es muy curioso porque lo que llamamos ciudades ya estaba en la prehistoria. Eso se ha descubierto en Göbekli Tepe, como os he dicho. Y había una sociedad donde se adoraba a ciertas entidades, dioses, diosas, y se les ofrecían sacrificios, como digo. Y algunas, como digo, daban predominancia a lo femenino. Porque lo femenino está representado por la tierra mismamente, y la tierra se come a los humanos, ¿no? Muchas veces, pidiendo beneficio de la naturaleza, ofrecían animales, plantas, bebés, humanos, adultos. Entonces, todo eso nos da a entender que ya había, pues, un desajuste, un descontrol. Y luego, evidentemente, en las sociedades más supuestamente civilizadas, entre comillas, siguió habiendo, pues, abuso de poder por parte de hombres y de mujeres. Y muchos caen también en la falsedad de sostener que la historia solo ha sido hecha por hombres, cuando, como digo, hay muchas sociedades que son matriarcales y que han dominado durante muchos más miles de años que las supuestamente patriarcales. Pero vienen a decir que la historia, tal y como la entendemos, que surgió, según los académicos, pues hace 5.000 años aproximadamente, aunque hay mucho más anteriormente, ¿no? La prehistoria. Bueno, pues esa historia, en inglés se dice history, que parece una especie de acrónimo de his story, la historia de él, no de ella, porque de ella sería her story. Y eso lo utilizan como pretexto para decir que la visión masculina es la que ha predominado en este mundo. Pero si os dais cuenta, también ha habido mujeres tiranas muy famosas desde la antigüedad. Mismamente, en la historia asociada a la decapitación de Juan el Bautista, la que pide su cabeza es Salomé, que era la hija de Herodia. Y Herodia era la ex esposa de Filipo, el hermano de Herodes el Grande. Y cuando Herodes el Grande la tomó por esposa a Herodia, pues Juan el Bautista, digamos que criticó eso, llamándolo adulterio. Y bueno, eso es lo que le llevó a su captura y decapitación. De hecho, el maestro Ishu vino a decir: ¿a quién habéis visto en el desierto? A una caña movida por el viento, haciendo alusión a Juan el Bautista, que era un jefe esenio. Y Ishu hablaba de la flexibilidad, de
unificar los principios masculino y femenino. Pero Juan el Bautista fue un poco más enjuiciador. No voy a decir que fue draconianamente enjuiciador, pero sí que utilizó, digamos, una acusación que en ese contexto pues le llevó a la muerte. ¿Y quién pidió su cabeza? Como digo, la hija de Herodia, que era Salomé. Herodes vio a Salomé bailar y la ofreció un deseo, ¿no? Le dijo, te concedo cualquier deseo, y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista, que es lo que hacen muchas pseudofeministas hoy. Piden cabezas de hombres y la cabeza de todo el género masculino, porque dicen que somos fuente de manipulación, abuso, destrucción, cuando, como digo, no es exactamente cierto, ya que ha habido también mujeres tiranas operando detrás de los tiranos. Por ejemplo, la cortesana Teodora, que se casó con Justiniano, pues le convenció de que modificase ciertos elementos de la enseñanza cristiana, incluido lo que tiene que ver con la reencarnación y los ciclos almáticos. Todo eso fue eliminado por Teodora y Justiniano. Y yo diría que detrás de cada gran emperador hay una gran emperadora, aunque sea una víbora. El hecho de que sean grandes no quiere decir que sean mejores. Son grandes a nivel de expansión, de dominación, de conquista. Y detrás de muchos emperadores sangrientos están sus esposas, las cuales han estado gobernando en la sombra, pero muchas reinas y emperadoras fueron crueles. Por ejemplo, la reina María I de Inglaterra. Ella en el siglo XVI quiso devolver a Inglaterra la religión católica, porque había sido dominada por los anglicanos, ¿no? Ciertas ramas del protestantismo, y ella pues comenzó a decapitar, ¿no?, a anglicanos, lo cual, bueno, pues no quiere decir que sea una defensa de los protestantes, porque ellos hicieron lo mismo con Cromwell, ¿no? Y hoy en día pues Inglaterra es protestante. Pero todos esos ataques de religión, conflictos de hombre-mujer, división de esclavos y siervos, viene de una incomprensión de lo que son los principios masculinos y femeninos, que tienen que ver, como digo, con la armonía de la receptividad, el cariño, con la atención, el respeto, la rectitud. Y todo eso no está presente en muchas sociedades. Y es curioso que en esa transición que hubo del neolítico a las ciudades-estado, hubo una especie de plan de los arquitectos, los gobernantes de la naturaleza, para disminuir el poder de reyes edomitas antiguos. Y cuenta, por ejemplo, el mito de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, que este rey, Gilgamesh, era muy abusivo. Él incluso tenía el derecho de pernoctar con las que se casaban, ¿no? Y también pues explotaba a los hombres, ¿no? Explotaba a todos los débiles. Entonces los dioses, en concreto una diosa llamada Aruru, decidió disminuir el poder de Gilgamesh, y para eso elaboró a un humano salvaje llamado Enkidu y le entrenó. Para entrenarle le presentó a una especie de prostituta sagrada que le mostró las artes de la seducción, y una vez estuvo preparado, este hombre salvaje pues se lo envió a Gilgamesh y los dos comenzaron a batallar, y en esa batalla por poco se matan, pero en la historia se hacen amigos y los dos comienzan a luchar contra monstruos, contra Jubaba, el monstruo de un bosque. Incluso la diosa del amor y de la guerra les envía un toro sagrado y ellos lo descuartizan, y Enkidu coge una de las patas y se lo tira de vuelta. Esto a mí me hizo mucha gracia cuando lo leí, y el pobre Enkidu pues recibió la represalia de esta diosa que pues lo mató, ¿no?
Y dice la historia que Gilgamesh se sintió apenado por su amigo porque había muerto, y él, siendo un dios inmortal, o teniendo 2/3 de inmortalidad y 1 de mortalidad, comenzó a buscar la inmortalidad, el principio de la inmortalidad. Y a mí esto me hizo reflexionar, porque parece estar hablando de un espíritu que vino a estar encarnado en una serie de cuerpos salvajes, animales, como los que tenemos nosotros, ¿no? El cuerpo es un animal, el cuerpo físico por lo menos, y ha habido una serie de espíritus primordiales que trataron de domeñar a la naturaleza, a las pasiones, diseñaron tecnologías espirituales, tecnologías de construcción, todo lo que es la cultura civilizatoria, expresada en los mitos de Osiris, de Viracocha, de Adapa, en fin, toda una serie de civilizadores que expresaban ese espíritu de dominación, el cual no es un espíritu masculino, sino una degradación de lo masculino y también lo femenino. Por tanto, los principios masculino y femenino, cuando caen, son lo que provoca la esclavitud, la destrucción de la verdadera energía femenina de amor, compasión. Y eso lo vemos en la historia del Génesis, cuando se dice que Adán fue dividido, ¿no?, en hombre y mujer, no solo a nivel genérico, porque se encarnaron en especies que tenían esa sexualidad diferenciada, sino también a nivel de naturaleza emocional y mental. El hombre es más mental en principio y la mujer más emocional, pero a veces se da al revés, ¿no? Hay mujeres más intelectuales o más inteligentes porque tienen su soplo o espíritu mental más desarrollado, y los hombres al revés son más emocionales. O sea, todo es muy relativo. Voy a cambiar el ángulo porque parece que está saliendo el sol de detrás de la nube para que no se me quede el vídeo en sombra. Y bueno, como os estaba comentando, hay hombres que están más dominados por su emocionalidad, mientras que hay mujeres más inteligentes o intelectuales. Todo depende del grado del alma. Y como recordaréis, en esa historia de Génesis 2 se dice que la mujer fue seducida por la serpiente, que eran no solo los susurros de las pasiones que ellos tenían, sino también energías residuales, las cuales pues eran conocidas como Lilith, el aspecto femenino de la energía destructiva, y Samael, el veneno de él, que es una mente, un impulso engañoso. Él es un prefijo que tiene que ver con la electricidad, con el electromagnetismo. Y el electromagnetismo es la fuente del engaño en este mundo, porque no solo es el electromagnetismo lo que está operando en la verdadera realidad. Hay un elemento que se desconoce, es una fuerza reconciliante que no es electromagnética y que nos lleva a la energía ilimitada. Entonces, en esta realidad, si os fijáis, hay un límite. De esto hablé cuando saqué el tema de el número 137 y la constante fina. Pondré abajo el link, ¿no? Porque siempre hay una limitación a la hora de obtener satisfacción, placer, ya que se han dividido los principios, se ha separado lo masculino de lo femenino, y solo uniéndolos podemos encontrar plenitud, pero no uniéndolos en el sentido sexual, como muchos creen, ¿no? A veces incluso te hablan de sexualidad astral. En realidad, todo eso forma parte del engaño. En el mundo real no hay sexualidad, lo que hay es plenitud, porque lo masculino y lo femenino son como la cresta y el valle de una ola que no tiene fin. Tú no puedes separar la cresta de la ola, son un dinamismo. La cresta es el empuje
la exuberancia de la energía. El valle es, digamos, su aspecto más receptivo, pasivo, pero que se convierte en activo. Entonces, lo femenino y lo masculino son una unicidad en nuestro verdadero ser, que no es andrógino, como decía Platón, porque lo andrógino ya forma parte de un mundo donde el aspecto mental, emocional y vital de algún modo se han separado para que interactúen y rectifiquen o depuren ciertas energías, que eso es lo que hacen ciertos arquitectos, que no debemos confundir con los arcontes caídos o con Samael. Hay mucha gente que los confunde y que hablan incluso de un Jehová, cuando en realidad lo que aparece como Yud-Heh-Vav-Heh Elohim son arquitectos que están a caballo entre el mundo de la luz y el mundo material, mientras que hay otros llamados Elohim, a secas, sin el Yud-Heh-Vav-Heh, que son los caídos. Elohim están cojos, mientras que los Yud-Heh-Vav-Heh Elohim, bueno, ya tienen una puerta de acceso al mundo primordial, pero para eso se requiere lo que en hebreo llaman tikkun o rectificación, que en realidad ya está realizada en nuestro ser, solo tenemos que manifestarla expresando la unicidad de Elohim, la unicidad que es ese Yud-Heh-Vav-Heh. Está, por ejemplo, la Shema hebrea, lo que pasa es que muchos no la entienden. Se creen que hace alusión a una entidad o a un Dios apartado. No existe en realidad eso en la verdadera lectura de la Torá. Y lo mismo podemos decir de otras historias antiguas, ¿no? Se sacan de contexto y no se comprende que se habla de principios masculinos y femeninos, como en la historia de Gilgamesh. Y si os fijáis, en esa historia de Gilgamesh, él busca la inmortalidad. ¿Y quién se la roba? La serpiente. Porque él escucha los consejos de Utnapishtim, que es el equivalente a Noé en la historia sumeria, y le dice que para poder lograr la inmortalidad, él necesita la flor de la inmortalidad. Y Gilgamesh se sumerge en un océano, porque Utnapishtim le dijo dónde encontrarla. Así que bueno, él se sumergió en las aguas emocionales y cogió esa flor de la inmortalidad. Pero luego, cuando subió a la superficie, se sintió cansado. Y había una condición: para poder hacer uso de esa flor de la inmortalidad tenía que permanecer despierto 7 días. Pero él no pudo aguantar el cansancio. Se quedó dormido y una serpiente le robó la flor de la inmortalidad. Esa serpiente es una energía que come, come y come sin descanso en todos los lugares. Es una energía entrópica, centrípeta, huye del centro, es expansiva, quiere comerse todo a su alrededor, es como una nada, un vacío. Y no es una entidad, es una energía que opera en entidades, ¿no? Por tanto, los opuestos, masculino y femenino, se pueden volver contrarios por medio de la influencia de esa energía. De modo que tiene que ser transformada. La serpiente tiene que ser, de algún modo, neutralizada. Por eso los arquitectos cogieron su cabeza y se la pusieron en la cola, para neutralizar ese efecto del tiempo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, pero no del mismo modo que lo hicieron ellos. Nosotros tenemos la mente universal, que opera de otro modo. Yo esto lo comprendí estudiando mi cuerpo, y es lo que transmitió el maestro Ishu, ¿no? Él no establece el mismo criterio de dividir los opuestos, él simplemente los armoniza, dándose cuenta de que en el ser unificado somos uno y nos expresamos, eso sí, a través de un cuerpo masculino o un cuerpo femenino. Eso lo respetamos, porque parte del respeto pues se debe dirigir a nuestro vehículo. Hay algunos que nacen con un cuerpo masculino pero no lo respetan porque no se sienten masculinos. ¿Por qué es eso? Puede ser porque hay algo en su alma
que no está en paz. Quizás vino de un cuerpo femenino o tiene una emocionalidad demasiado fuerte. De modo que hay que ver por qué eso está desbalanceado. O qué tipo de alma es, porque hay almas que vienen del árbol del conocimiento y que no son emisoras de valores de respeto, de compasión, sino que son muy rebeldes. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No todos los que parecen humanos llevan dentro un ser adámico, que sí que puede ser una puerta para el todo ser, ¿no? La plenitud. Si somos del árbol de la vida, debemos manifestar plenitud. Y si os fijáis, en la enseñanza de Yeshua, como dicen muchos, no hay una clara tendencia al juicio, al enjuiciamiento. Él dice que no vino a juzgar el mundo, que son las palabras, nuestras acciones, las que nos juzgan. ¿Por qué? Porque por afinidad de vibración atraemos unos eventos u otros. Y evidentemente hay fuerzas de la naturaleza que pueden destruirnos cuando no equilibramos esos principios de compasión, nutrición femenina con la disciplina, atención, enfoque, cumplimiento de metas, que son aspectos masculinos. Entonces tenemos que hacer de dos uno, lo de abajo como lo de arriba, hombre y mujer, una sola manifestación. Y es básicamente eso lo que nos lleva a transformarnos. Es un espíritu de unificación, trascendencia. Antiguamente había dos nociones de espíritu. Una es el soplo, que es lo que te inspira, ¿no? Como la neshama, el nishmat, que puede ser de los astros, o bien de la mente universal, ¿no? El espíritu primordial que nos guía es una inspiración interior que viene de la fuente primordial. Pero luego está el viento emocional, lo que en hebreo llaman ruach, que en otras culturas llaman psique, la psique más emocional, pero que está ligada a un espíritu mental. Adán y Java eran esas dos manifestaciones del espíritu mental y emocional que quedaron secuestrados por un mundo de dualidad regido por la serpiente, dicen, que son los gobernantes del mundo físico. Y los arquitectos de mayor rango le decían a Adán que no comiese de ese mundo físico, que podía comer del árbol de la vida sin tener que caer. Pero Adán, digamos que perdió de vista su verdadera naturaleza de luz y su aspecto femenino fue seducido por un mundo que te presenta placeres, supuesta sabiduría, ¿no? Sofía, y también buenas visiones o visiones engañosas, ¿no? Por eso dice que la mujer vio que el árbol del conocimiento era bueno para la vista, para el gusto y para ganar sabiduría. Pero evidentemente es una falsa sabiduría, una falsa dicha y una falsa visión, donde todo aparece separado, hombres y mujeres, masculino, femenino, todo eso hay que unificarlo dentro y no ver a las mujeres como fuente de histeria, ¿no? También hay hombres histéricos, o no ver a los hombres como seres vagos, zánganos. Los zánganos son los que trabajan para las reinas abejas, ¿no? Y son muy trabajadores también. O sea, en la naturaleza ambos principios están más o menos equilibrados. Si bien es cierto que hay especies donde los machos parece como que son más vagos, los leones, por ejemplo, aunque ellos, bueno, pues se dedican a cuidar la manada, a defender el territorio, pero claro, también son muy violentos, se comen a las crías de la hembra con la que quieren reproducirse, porque eso les ayuda a perpetuar su estirpe, y es porque se han confundido también los principios en el mundo caído. La Pachamama está de la olla, ¿no? Como se suele decir aquí en España, porque están expresando una caída, la caída de ciertos arquitectos, no del sistema inmune en su totalidad. El sistema inmune no sabe ya cómo gestionar ciertas cosas y por eso tuvo que bajar la mente universal, lo que llaman el Mesías, ¿no? Mesías es Mashiach,
que en hebreo significa yesh moach. Hay cerebro, hay comprensión. Cuando traemos la mente universal al cuerpo de la Tierra, de los planetas, podemos establecer una unificación, una armonía. Y eso es lo que quieren también muchos arquitectos protectores que no saben cómo gestionar a ciertos espíritus. Ellos no pudieron. Por eso nos dejan a nosotros que hagamos el trabajo más duro. No lo olvidéis. Nosotros, como seres del árbol de la vida, tenemos la máxima responsabilidad, que es poder rectificar un mundo que ni siquiera ciertos ángeles cuidadores pudieron. Digo ángeles por decir una palabra, porque ángel viene de angelos, que es mensajero, ¿no? Curiosamente, en griego, angelos es masculino, pero en realidad hay mensajeros de función femenina y otros de función masculina. Las malakot eran mensajeras femeninas en la sabiduría hebrea, y los malak o malakim son más activadores, inspiradores, ¿no? Y hubo algunos malakim que creyeron ser mejores que Enosh, ¿no? ¿Por qué te apiadas de Enosh, siendo él un ser tan bajo? Dijeron ciertos malakim a la mente universal. Y le propusieron a la mente universal bajar aquí y hacer las cosas, a pesar de que se les recomendó no hacerlo. Pero bueno, lo hicieron y de ahí surgieron muchos problemas. Y como no quiero extenderme más, muchas gracias por escuchar. Ahí en el blog he dejado una publicación nueva de nuestra hermana de luz, Marilú, de Ecuador. Y evidentemente pues publicaré unas aclaraciones en la pestaña de comunidad. Hay una web que actualicé últimamente, Vital en Armonía, para dar información sobre los cursos, asesoramientos. Y nada, sigamos limpiando mente, corazón y cuerpo, unificando los principios masculino y femenino, haciéndonos más masculinos si somos hombres con un cuerpo de hombre y más femeninos si sois mujeres, para poder equilibrar los dos principios, como decía en el vídeo anterior, ¿no? Eso va a hacer que desaparezca el conflicto entre hombre y mujer, y cuando el hombre y mujer se hacen uno, son imparables. Eso es lo que transforma. No los gobiernos de mujeres o los gobiernos de hombres. Eso es para los tarados mentales que rigen un mundo de caos. Si nosotros queremos salirnos de eso, tenemos que pensar de manera diferente. Así pues, gracias por escuchar y sigamos armonizando para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.